Pues con mucha ilusión, porque ya teníamos ganas de que volviese la competición. Hemos empezado este 2021 con muchas ganas, con la certeza de que quedan 64 puntos en juego, 21 partidos, y vamos a por ellos y a luchar cada uno de ellos. Y venimos con toda esa energía para empezar este 2021 con el mayor de los optimismos. Sí, ya realmente ya nos limpiamos, lo hemos pasado realmente mal con toda esta situación tan compleja para todas nosotras, y lo más importante es cómo ha venido el equipo, con qué ilusión, con qué ganas, cómo se ha ido entrenando todos estos días, y realmente lo sentimos así. Es un 2021 que vamos a por él. Ya hemos dejado ese 2020 desastroso en muchos aspectos, y ahora estamos confiantes de que este 2021 sea para nosotras un año de esperanza, sobre todo en buscar su mejor versión, en aquello que son capaces de mostrarse y ser mejores y sentirse bien realmente como futbolistas. Pues hemos intentado buscar esas situaciones, hemos encontrado una versión realmente muy motivante en cada una de ellas, porque han sido 6 días de entrenamiento antes de este partido de mañana, y han sido 6 días realmente muy ilusionantes. El verlas sonreír, el ver cómo compiten, el ver cómo entrenan, nos hace estar tranquilos y solamente esperando a que llegue ese partido, que tenemos muchas ganas de que ya empiece y que podamos volver a jugar, y ojalá volver con esos 3 puntos que queremos empezar ese 2021 con esa ambición. Los derbis siempre son especiales, siempre son algo más de 3 puntos, nunca atienden a situaciones en la tabla. En este caso nosotros nos encontramos más abajo en la tabla, pero siempre los derbis son tan especiales que nunca atienden a esas situaciones. Pero realmente toca el derbi, si llega a tocar otro partido estaríamos hablando exactamente igual de lo mismo. Nosotros hemos enfocado en ese 2021, en los 64 puntos, los 21 partidos, y vamos a por ellos, a disputar cada uno de todos esos puntos para ver si somos capaces de encarrilar esas victorias que necesitamos, empezando por el partido de mañana, y a partir de ahí empezaremos a pensar y mirar un poco más arriba. Pues sobre todo su bloque compacto, son jugadoras que van reconociendo y reconociéndose en su forma de jugar. Naikari, Franci, Eizaguirre, que estaba en un gran momento, sobre todo con sus disparos lejanos, la velocidad de Bárbara. Bueno, al final Maitane, que da el equilibrio, esa línea de A4, portería con Quiñones o con Anclares. Bueno, en definitiva, es un equipo muy reconocible, una forma de jugar muy reconocible, y vamos a ver si somos capaces de ser más protagonistas y tener más acierto de cara a portería que el rival. Sí, igual que en la segunda vuelta también, que empezamos de una manera que íbamos por debajo del marcador, y el equipo sacó eso que siempre saca de manera extra, y conseguimos en 5 minutos, 2 minutos conseguir dar la vuelta al marcador. Pero al final las temporadas van siendo cada vez más distintas, ya lo estamos viendo, todos los cambios que se van produciendo, y lo único que hacemos es concentrarnos en ese partido de mañana, de a ver si somos capaces de sacar nuestra mejor versión, y con esas armas que tenemos somos capaces de conseguir esos 3 puntos que realmente queremos empezar de esa forma tan positiva este 2021.